No debí entrar solo. Eso fue lo primero que pensé. Pero ya estaba adentro. La reja de la escuela estaba medio abierta, oxidada, como si alguien la hubiera dejado así hace tiempo. No tuve que forzar nada, solo empujar. Y pasar. Eran más de las 3 de la madrugada. Todo estaba completamente oscuro. No había ruido, ni viento, ni perros, nada. Solo ese silencio pesado que tienen algunos lugares, como si no estuvieran realmente vacíos. Avancé por el patio principal con la linterna en la mano. El piso estaba lleno de hojas secas, pero no crujían tanto como deberían. Era extraño, como si el sonido estuviera apagado. Los salones estaban alineados frente a mí, puertas cerradas, ventanas oscuras, pero había algo raro. Algunas bancas se alcanzaban a ver desde afuera y no estaban en orden. Estaban movidas, desacomodadas, como si alguien hubiera estado ahí recientemente. Seguí caminando despacio, grabando, intentando no hacer ruido, y fue entonces cuando lo escuché. Un golpe, seco, dentro de uno de los salones. Me detuve y apunté la linterna hacia la puerta. Silencio otra vez. Pensé que tal vez algo se había caído, alguna banca mal colocada, algo viejo cediendo. Pero entonces escuché algo más, una risa, muy leve, de niño, viniendo desde adentro. El cuerpo se me tensó por completo. No era fuerte, no era clara, pero no había duda. Era una risa. Me acerqué lentamente a la puerta del salón. No la abrí, solo me quedé ahí, escuchando. Y entonces lo noté. Había algo pegado a la puerta. Un papel. Lo arranqué. Era una lista de reglas. La primera decía que si escuchabas niños dentro de los salones, no debías abrir la puerta. La segunda decía que si veías bancas moviéndose, debías salir de ese pasillo inmediatamente. Y la tercera fue la que me hizo alejarme un paso de la puerta. Decía que si en algún momento escuchabas que un niño te hablaba por tu nombre, no debías responder, porque no son niños. Guardé el papel. Respiré hondo. Y fue en ese momento cuando escuché algo dentro del salón. Muy cerca de la puerta, un arrastre, lento, como si alguien moviera una banca, desde adentro. Y lo peor es que justo después, algo golpeó la puerta, desde el otro lado. No me moví. Me quedé completamente quieto frente a la puerta, con la linterna apuntando, intentando procesar ese golpe. No fue un sonido cualquiera. Fue claro, fuerte, como si alguien hubiera golpeado desde adentro con intención. Sentí como el cuerpo se me tensó por completo, pero recordé la primera regla. Si escuchas niños dentro de los salones, no debes abrir la puerta. No hice nada, no respondí. El silencio volvió por unos segundos, pero no duró mucho, porque entonces escuché algo peor, una voz muy baja, del otro lado de la puerta. No era un grito, no era una risa, era una voz como de niño, hablando en susurro. No entendía lo que decía al principio, pero estaba ahí, tan cerca que parecía que si pegaba el oído a la puerta podría escucharlo claramente. No lo hice. Solo me quedé ahí, con la respiración contenida, sintiendo cómo el ambiente se volvía más pesado. Y entonces lo dijo. Mi nombre. Sentí un frío recorrerme todo el cuerpo. La voz lo repitió otra vez, más claro, más lento, como si supiera exactamente cómo pronunciarlo. Recordé la tercera regla. No debes responder. No debes interactuar. No son niños. Apreté los dientes y di un paso hacia atrás, alejándome de la puerta sin dejar de apuntar la linterna. El susurro se detuvo. El silencio regresó. Pero algo había cambiado. Porque justo en ese momento, escuché un ruido en el pasillo. No dentro del salón. Afuera. Detrás de mí. Un leve arrastre. Giré la cabeza lentamente. Y lo vi. A unos metros de distancia. Una banca. Moviéndose. Sola. Muy despacio. Como si alguien la estuviera empujando. Pero no había nadie. El corazón empezó a latirme más rápido. La banca se detuvo de golpe. Y en ese instante recordé la segunda regla. Si ves bancas moviéndose, debes salir de ese pasillo inmediatamente. No lo dudé. Empecé a retroceder, sin darle la espalda completamente, sin correr, pero alejándome.
Y fue entonces cuando escuché algo que hizo que todo empeorara. La puerta detrás de mí se abrió. No me giré de inmediato. Escuché claramente el sonido de la puerta abriéndose detrás de mí. Lento, pesado, como si alguien la empujara desde adentro. El aire en el pasillo cambió por completo. Ya no era solo silencio. Ahora se sentía ocupado. Como si algo hubiera salido y estuviera ahí, conmigo. Apreté la linterna con más fuerza, sin atreverme a mirar directamente hacia atrás. Pero la sensación era clara. Ya no estaba solo en ese pasillo. Seguí retrocediendo, tratando de mantener la calma, pero entonces escuché pasos, suaves, ligeros, como los de un niño, pero no tenían el ritmo normal, eran irregulares. Un paso, pausa, otro más rápido, luego silencio. Venían desde la puerta que acababa de abrirse, no corrían hacia mí, no intentaban alcanzarme, solo caminaban, manteniendo distancia, como si jugaran conmigo. El corazón me latía con fuerza. Intenté no perder el control, pero entonces escuché algo más. Una risa, muy cerca. No venía de atrás esta vez, venía de un lado. Giré apenas la mirada y vi movimiento en una de las ventanas de otro salón. Fue rápido, solo una sombra pequeña pasando frente al vidrio, como si alguien hubiera corrido dentro. No me detuve. Seguí avanzando, pero los sonidos no paraban. Pasos detrás, risas a los lados, golpes suaves dentro de los salones, como si ya no fuera uno solo, como si hubiera varios. Y entonces ocurrió algo que terminó de romper cualquier lógica. Escuché mi voz, detrás de mí, diciendo mi nombre. Exactamente igual, mismo tono, misma forma. Me quedé completamente helado por un segundo, porque esa voz no venía de mí, venía de atrás. Y en ese momento entendí algo que hizo que todo empeorara. Eso ya no estaba intentando parecer un niño. Ahora, estaba intentando parecerse a mí. No me detuve, pero cada paso se sentía más pesado. La voz detrás de mí volvió a escucharse, repitiendo mi nombre con el mismo tono, pero ahora más cercana, como si estuviera a solo unos metros. No miré. Sabía que si lo hacía, iba a ver algo que no iba a poder ignorar. Seguí avanzando por el pasillo, pero el lugar ya no se sentía igual. Era como si el espacio se hubiera cerrado, como si los salones estuvieran más cerca entre sí, como si el camino se estuviera acortando. Entonces escuché algo dentro de uno de los salones a mi derecha. Un golpe fuerte, seco, como si varias bancas hubieran sido movidas al mismo tiempo. La linterna tembló en mi mano cuando, por reflejo, apunté hacia la ventana, y lo vi, por un segundo, una silueta pequeña, de pie sobre una banca, completamente inmóvil. No se distinguían detalles, solo la forma, pero no estaba ahí antes. Aparté la mirada de inmediato y seguí caminando, intentando ignorarlo. Pero entonces todos los sonidos se detuvieron al mismo tiempo. Las risas, los pasos, los golpes, todo. El silencio que quedó fue absoluto. Y eso fue peor. Porque cuando todo se queda en silencio en un lugar así, es porque ya no necesitan hacer ruido para estar cerca. Seguí avanzando, con la respiración contenida, hasta que escuché algo justo a mi lado, muy cerca, un susurro, mi nombre, pero esta vez no venía de atrás, venía de abajo. Bajé la mirada lentamente y lo vi, una sombra, pequeña, pegada al suelo, justo a mi lado. No tenía forma clara, no tenía rostro, pero se movía, como si estuviera de pie, sin estarlo. Sentí un escalofrío recorrerme todo el cuerpo. No corrí, no reaccioné, solo seguí caminando, intentando no mirarla directamente, pero esa sombra se movía conmigo, paso a paso, sin separarse, sin adelantarse, como si hubiera decidido quedarse exactamente a mi lado, y entonces entendí algo que hizo que todo empeorara. Ya no estaba tratando de que la siguiera, ya no estaba jugando con los sonidos, ahora ya estaba conmigo. No corrí de inmediato, pero sabía que no podía quedarme ahí. Seguí avanzando con pasos más rápidos, intentando mantener la calma mientras esa sombra seguía pegada a mi lado, moviéndose exactamente al mismo ritmo que yo.
No hacía ruido, no se adelantaba, no se atrasaba, solo estaba ahí. La sensación era insoportable, como si en cualquier momento fuera a hacer algo, pero sin dar ninguna señal. Intenté ignorarla y seguir el pasillo hasta la salida, pero entonces escuché algo detrás de mí. Pasos, muchos. Esta vez no eran irregulares, eran rápidos, desordenados, como si varios niños estuvieran corriendo al mismo tiempo. No volteé, no lo hice, pero podía sentirlo. Venían hacia mí, cada vez más cerca. Las risas regresaron, ahora más fuertes, más claras, mezcladas con susurros que no alcanzaba a entender. Apreté el paso. Luego ya no me importó. Corrí. Corrí sin mirar atrás, sintiendo cómo los pasos se multiplicaban detrás de mí, cómo los golpes dentro de los salones empezaban otra vez, como si algo desde adentro también intentara salir. La sombra a mi lado no desapareció. Seguía conmigo incluso mientras corría, pegada al suelo, imposible de dejar atrás. Finalmente vi la salida del pasillo, la puerta principal. Corrí hacia ella, la empujé y salí. En el momento en que crucé hacia el patio, todo se detuvo. El silencio regresó de golpe. Las risas desaparecieron. Los pasos también. Me detuve, respirando agitado, intentando procesar lo que acababa de pasar. Miré hacia atrás. El pasillo estaba oscuro, vacío, inmóvil, como si nunca hubiera habido nada ahí. Saqué la cámara, revisé la grabación, el video, normal. El pasillo, las puertas, nada moviéndose, nada fuera de lugar, pero el audio, no punta. En el audio se escuchaban los pasos, las risas, los golpes, todo, incluso mi propia voz, repetida desde atrás, y al final, justo cuando salgo por la puerta, se escucha algo más, un susurro, muy bajo, muy cerca del micrófono, diciendo: uno se quedó contigo.